Buenos días. Pues estas pautas se llaman confusión. Espero que ustedes puedan aclararse mientras oran. Pero porque en el fondo había dos cosas que traigo meditando estos días a raíz de las pautas que nos han dado en los días anteriores. Y por eso, para que no haya mucha confusión, la composición del lugar o el espacio en el que les invito a que puedan orar es Jesús en el monte de las bienaventuranzas, viendo todo, viendo la multitud que está ahí, viendo toda esa gente que está ahí, viendo incluso, pues ya en esta actualidad, viendo la realidad, y nosotros que estamos aquí en Medellín y cada uno donde esté, pues su ciudad, viendo lo que pasa, viendo lo que acontece. No sabemos anoche qué pasó, ninguno de nosotros a lo mejor ha visto las noticias, pero pasaron muchas cosas. Muchas cosas buenas y muchas cosas no tan buenas, ¿no? Podríamos decir, antes de que nosotros nos levantáramos, ya estaban en España escuchando pautas en el Encuentro Mundial de Familia, una cosa muy buena, muy bonita. Allá no sé cuántas personas habrá, no pude saber anoche cuántos estaban participando, pero debe ser unos 200, 300, 400. Eso ya es un acontecimiento hermoso. Pero asimismo, pudo esta noche darse aquí y en muchas partes del mundo muerte, robo, violaciones, mucha soledad, mucho dolor. Hay muchas realidades. Entonces esa es la composición que les propongo. Jaime, en algo que nos leían en los ejercicios, decía que la composición del lugar debiera ser traer cada uno de nosotros a esa mesa de la oración que cada uno vive, traer a toda la realidad humana, todo lo que vivimos. Eso me parece muy bonito. Esa es la composición que les propongo. Y dos puntos quiero tratar, espero sean claros. Uno, basado en el número 27 del Estatuto de la Familia. Ese número ya lo meditamos, pero quiero resaltar algo. Número 27 del Estatuto de la Familia, que dice que el dinamismo de la palabra es el que nos va a orientar todo, la forma de vida y la forma de la misión. Y entonces el dinamismo es orar, asimilar, vivir, anunciar, y hay un pedacito ahí muy bonito que dice y crear comunión. O sea, el dinamismo de la palabra nos va a marcar eso, que el creyente, el discípulo, donde yo diría que el creyente en la iglesia en general, ¿no?, vive ese dinamismo de orar, vivir, anunciar, para crear la comunión. Y ese es el primer punto. ¿Qué hace con lo que nos decían estos días? ¿Qué hace el que cree en el Evangelio y sigue a Jesús? Vivir y crear el reino, crear la comunión. Y eso no se crea solo. O sea, eso supone opciones personales. Eso supone una opción por ese dinamismo, por orar. Eso supone una opción por ese dinamismo, con ver esa palabra. Que cambie mis criterios, que cambie mi pensamiento, que cambie mi forma de vivir, que me desacomode. No puedo crear la comunión sentado. No puedo crear la comunión acomodado. No puedo crear la comunión ni siquiera con mi pequeña comunidad, y menos creer que estoy en comunión con todos los hermanos del mundo acomodado en mi pensamiento o en mi forma de vivir. Entonces, el creyente, nos decían estos días, el que sigue a Jesús es una luz, pero lo propio de la luz es iluminar. No hay que cuestionarse, un bombillo, un foco, no sé cómo se dirá en otros lados, pero en un foco, si es bombillo, ilumina. Si no se prende, está malo, hay que quitarlo, hay que cambiarlo. A un foco no se le arregla nada, o sea, eso hay que volver a hacerlo. Y me parecía muy fuerte eso, ¿no? El creyente que vive como el maestro, el discípulo que vive como el maestro, vive desde esa perspectiva, ilumina, alumbra, otro estilo de vida, otro estilo de pensamiento, otro estilo de ser, otra forma. Y eso lo convierte en una luz que puede, como Jesús en el Evangelio de hoy, molestar.
No es lo mismo vivir para molestar. No sé si se entiende esa frase. No es lo mismo vivir para hacerle la vida imposible a los otros, a decir que porque vive molesta a los otros, porque tiene un estilo de vida diferente, incomoda a los demás. Entonces el que crea la comunión parte de que hay una comunión que vive en el corazón, y es esa comunión con el Padre, con Jesús, con el Espíritu. Comunión que se trata de una palabra que a mí me ha ayudado mucho este último tiempo, pues en los ejercicios: sintonizo. Hay algo que yo sintonizo con el Padre, estoy de acuerdo, me gusta, y a veces ni me gusta, pero creo que ese es el camino. Sintonizo con esa comunión, con ese deseo del Padre, y esa comunión me hace expresarla, vivirla, quererla, lucharla, llorarla, porque la comunión se llora. Yo no sé ustedes, pero yo la lloro, porque a veces no soy capaz. A veces no es tan fácil vivir en comunión, empezando porque no es tan fácil trabajar en equipo. Uno se sienta a trabajar con otras personas en equipo y primero tiene que purificar su mente, sus criterios, su forma de ser, empezando por ahí. Entonces esa comunión supone demasiado de nosotros, pero gracias a Dios, parte de Dios, no parte de nosotros. La comunión es un don, es una tarea, pero es un don, y nos la da Dios. Entonces, esa comunión supone de nuestra parte una dedicación a anunciarla. Era lo que nos decía Luis en las pautas anteriores. La oración que hago, y es una pregunta que se las vuelvo a hacer, por si acaso no alcanzaron a escribirla el otro día, la oración que hago realmente me está introduciendo en este dinamismo de ser un discípulo de Jesús, un apóstol, es decir, de estar en esa dinámica constante de crear esa comunión, fruto de vivir ese dinamismo de orar, asimilar, anunciar la palabra. Si esa oración no me está llevando hasta allá, les propongo que la revisemos, y la revisemos a la luz también del acompañamiento. Me debe llevar hasta allá. Y entonces, ¿desde dónde o desde qué criterios esa comunión? Pues ahí es donde digo que puede ser confusión estas pautas, pero espero que el Espíritu Santo les explique. Orando el Evangelio de Mateo 13, que les propongo que lo pongamos Mateo 13 completo, del 1 hasta que acaba, ¿no? Porque hoy acaba precisamente el capítulo 13. Y yo quiero resaltar varias palabras de ese capítulo 13, hablando de lo que es desde dónde vivir esa comunión. Y cuando digo desde dónde, estoy hablando de las actitudes internas del discípulo. No hablo de lo que tiene que hacer, sino de lo que tiene que llevar dentro para poder vivir la comunión. Entonces, la parábola del sembrador, pues Mateo 3 empieza con la parábola del sembrador. Habla de la parábola de la cizaña, habla de la parábola de la red, de la perla, del hombre que saca del baúl o del arca lo bueno, lo nuevo y lo antiguo. Y luego hoy Jesús escandaliza a los suyos, porque tiene, después de haber dicho todo esto, tiene una sabiduría y unos milagros que no saben de dónde salen, porque ese hombre es distinto, ¿no? Después de todo esto que ha hecho. Y entonces, la parábola del sembrador, una palabra que quiero resaltar, la actitud del creyente, no cansarse. Pues sí, uno se cansa, mejor dicho, si se cansa, siéntese, descansa y siga, no sé cómo decirles, pues porque yo sí me canso a veces de vivir en esa dinámica. Pero cansarse no significa que no crea, aunque la tentación más grande es no creer. No creer que esa actitud de sembrar es positiva y está haciendo mucho. La duda, la tentación del creyente es desistir por duda, desistir por empezar a creer que no es eficaz. Y sí es eficaz, porque finalmente muchos granos en esa parábola del sembrador salen a la luz. Unos no tan fuertes, pero otros sí. No tan sólidos, pero otros sí. Y en la parábola de la cizaña, otra actitud que les quiero resaltar, que
que cuando se siembra, la sorpresa de los que sembraron, ¿y por qué salió algo malo si sembramos bueno? ¿Por qué no es tan positivo todo lo que hacemos? Y el que es dueño del campo dice, tranquilos, el mal también está haciendo su trabajo, pero lo que sembramos es de Dios. Y me parece tan bonita esa actitud de esperanza. Tranquilos, aunque el mal, por eso les proponía esa composición del lugar, aunque el mal haya hecho su parte, el bien ya está haciendo la suya. Y tú eres parte del bien, ¿o no lo eres? Tú eres parte de la solución, ¿o no te consideras así? Tú eres parte del reino y tu trabajo es sembrar buena semilla y no preocuparte tanto o angustiarte tanto por el mal que ves. Alégrate más por el bien que ves. Y ahora complemento esta frase con otra cosa. Entonces, y explica también en esa parábola en un momento dado Jesús, además de contar la parábola, explica la parábola de la cizaña. Y cuando la explica, hay dos cosas que señala, y es que cuando llegue el momento del juicio, la hora que sea, puede ser hoy, ¿no? Cuando llegue el momento del juicio, Dios no es un abuelito, ni ciego ni sordo. ¿Sí? Porque uno piensa que Dios no ve y que el mal sigue ahí actuando. No, Dios no está ni ciego ni sordo. Dice que en el momento del juicio, o sea, en el momento de ver las cosas con claridad, dice, los que escandalizan a los demás, los que son piedra de tropiezo, y los que lo que es escándalo, y los que ocasionan ese escándalo, se disciernen, se separan, se ve. Dios no está ciego. Claro que es capaz de decir, esto es escándalo, y tú lo realizas. Está claro, Dios lo ve. Y dice además que los justos brillan como el sol. Y me parece tan bonito eso. Date cuenta, el mal hace un escándalo increíble, pero el justo brilla como el sol. Dense cuenta que el sol es la luz mayor y nos ilumina todo el día aunque nosotros no lo veamos y haya nubes. Qué cosa tan bonita. Dios no está desesperanzado. Y el creyente que vive esa comunión, vive desde esta perspectiva. El justo, el que vive por el reino, el que lucha por la comunión, el que cree que el anuncio de la palabra es eficaz y está en esa dinámica, es como el justo que brilla como el sol. Aunque los que escandalicen y el escándalo se vean. Pero está claro que Dios lo sabe separar. Eso es escándalo y tú lo provocas. Está claro que Dios lo sabe ver. Y entonces el creyente no tiene por qué desfallecer. El discípulo no tiene por qué desfallecer. Pero eso sí, no puede vivir engañado. No debe vivir engañado. Yo no puedo vivir a dos aguas. O soy agente de comunión, o soy, como Jaime nos decía muchas veces, agente de iniquidad, es decir, contra el reino. En el Evangelio no caben posturas medias, cabe una decisión. Y yo no puedo pasar por mi criterio a veces mundano, bien explicado esto de mundano, no puedo hacer pasar ahí como en un embudo lo estrecho para los demás y lo ancho para mí. Ahí no cabe una decisión. O estoy en el lado de los justos que brillan como el sol, o estoy en el lado de los que escandalizan. Ahí no cabe punto medio, ¿no? Entonces por eso Colosenses 2 del 6 al 7. Colosenses 2 del 6 al 7 dice, mantente firme en la fe, no te dejes vencer ni siquiera por tu propia dificultad o por la que ves. Mantente firme en la fe, vive según Cristo, tal como lo recibiste. Y pone dos formas, ¿no? Enraizado y edificado en la fe. Ustedes saben lo que es echar raíces, ¿no? Hay gente que echa raíces en un lugar y no hay quien lo saque de ahí, ¿no? O una planta echa raíces en la tierra y crece y se fortalece. O un árbol se cae por no haber echado raíces suficientes. O lo que se siembra no tiene suficiente fortaleza porque no echó raíces. Entonces lo que dice Jesús es, echa raíz en la fe, no eches raíz en otro lado. Y entonces, por eso, otra palabra que quiero resaltar en eso desde dónde vivir esa opción por la misión y por la comunión.
cuando habla de el reino es como una parábola como una red que saca peces buenos, que saca los peces, y cuando ya están afuera, el que los sacó dice, hay que mirar qué es bueno y qué no es bueno. Entonces, lo que es bueno lo pone en un lado, y lo que no es, lo pone en el otro, y dice que eso se quema, ¿no? Y me parecía muy interesante, la comunión desde el discernimiento. No te tragues todo, ni hagas que todos se traguen todo, comérselo todo. Separa. Ah, pero es pescado, si lo cocinamos, ¿eso sirve? No, no pases todo así tan fácil. Discierne, separa. Separa lo que no ayuda de lo que sí. El evangelio es muy radical. Yo no quiero hoy parecer como que es a como dar hachazo hoy, no. Pero el evangelio es muy radical cuando dice, si tu ojo te hace caer, sácalo. ¿Cierto? Es muy fuerte. Pero hoy eso del discernimiento es muy claro. Separa. Tú no puedes juntar los peces buenos con los malos. O sea, no puedes vivir entre lo bueno y lo malo junto, mezclado, no. Es una cosa o es la otra. Porque si no, luego no sabrás discernir dónde estás parado. Separa. Entonces el creyente no vive en medio de esta sociedad como muchos que son capaces. Nosotros, yo creo que todos nos hemos escandalizado, al menos aquí en Colombia, ¿no? Cuando sabíamos que muchos de los sicarios, épocas de los 80s, 70s, 80s, sicarios, ¿no? Los que van a matar por dinero, para poder que eso les fuera bien, le rezaban a la Virgen María Auxiliadora, ¿verdad? Y uno dice, pero ¿cómo puede orar y matar? Eso no se puede pegar. Pero sí existe. Y no, así no puede ser. Así no es la fe. Yo no puedo pecar y, ¿cómo decir? Rezar, pecar y empatar, no. ¿Y por qué me venía todo esto? Pues porque a veces nuestra gente, nuestros discípulos, nosotros mismos, sufrimos esa ambigüedad, ese conflicto de conciencia de, Señor, ¿por qué a los malos les va bien? ¿Y por qué tú sientas al malo junto al bueno? ¿Y por qué invitas a todos a la mesa? Esa es una pregunta que yo me he estado haciendo durante todo este mes. Señor, no me sientes al lado de los malos, de malas, pero yo no me voy a sentar ahí. Si tú, que eres Dios, te quieres sentar al lado de ellos, siéntate. Pero yo no soy capaz, no me sale esa capacidad de amar. Dios luego le cambia a uno el pensamiento, por supuesto. Tuve que hacer mucha lucha, pero uno no es capaz de decir, ¿cómo me voy a sentar al lado de ese señor que acaba de matar porque es guerrillero, mató a 200 en un pueblo y ahora voy a sentarme ahí a comer con él? Eso es un conflicto de conciencia muy fuerte. Y mucha de nuestra gente vive así, a esos niveles y a otros que son como más subterráneos. El testimonio de los que creen, que a veces es antitestimonio. Señor, ¿y cómo me vas a poner a oír la predicación de esta persona que yo sé quién es? Señor, ¿y cómo me vas a poner a que yo trabaje en equipo con esta persona que yo sé que vive? Eso lo vive nuestra gente. No sé ustedes, pero yo lo escucho. Y eso es un conflicto en la fe. Y por eso estos días me venía mucho esta oración, Señor, ¿es que tú no ves o tú sí ves? ¿A qué calidad de amor nos estás invitando? Por supuesto, a amar como Dios ama. A ser capaz de estar ahí con ellos como lo está Él. A ser capaz de compartir el mismo amor de comunión que brota, no de mí, sino de Él, como Dios lo haría con todos. Pero desde esta actitud, que ver no es justificar. Ver no es justificar. Saber no es justificar. Pero el amor va más allá de la justificación. Pero yo no puedo vivir a los aguas. En mí debe empezar primero la claridad. Y entonces les propongo, según el Evangelio de hoy, para concluir, Jesús, hay dos palabras pues en ese Evangelio, ¿no? Jesús provoca, maravilla, o sea, la gente se maravilla de escuchar a Jesús, están sorprendidos. Dice, ¿de dónde le sale esta sabiduría y estos milagros? Si yo sé que este es el hijo de María, de José, bueno, explican todo eso. Y me parecía muy bonito, y no voy a alcanzar a terminar, pero bueno, hasta ahí voy a llegar. Me parecía muy bonito eso. ¿De dónde procede la sabiduría que tú le estás invitando a vivir a los demás? A Jesús le procede del Padre.
A Jesús le viene, le brota, le nace esa sabiduría de la comunión que vive con el Padre y los milagros que provoca, es decir, la transformación que provoca, le brota de ahí, no le brota de otro lado. Y entonces, tú y yo, como discípulos de Jesús, ¿cuál es la reacción que provocamos en los demás? ¿Maravilla o escándalo? ¿Maravilla, sorpresa, alegría o escándalo? ¿O distanciamiento? La propuesta es que nuestra vida sorprenda como la de Jesús, brille como el sol, así de fuerte como la de Jesús, como la del justo, como la del que vive la comunión. La cuestión es que mi vida sea una rueda que va caminando y va envolviendo a los demás en esa dinámica de el reino y la comunión. Pues pidámosle a María que ella nos ayude a entrar en esa dinámica, que ella nos ayude a esa unión con Dios, que fortalezca mi vida para crear esa comunión donde yo estoy.